Hola, bienvenidos sean todos el día de hoy. Somos de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Programa Académico Núcleo Tinaquillo, Ciencias de la Educación y Humanidades, especialmente Educación Física, Deporte y Recreación. Subproyecto académico Psicología Evolutiva, con la profesora Portales Casadiego, estudiantes Castillo María y mi persona Dariana Campos. Y hoy le venimos a hablar sobre la teoría psicoanalítica o teoría del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es un tipo de terapia que tiene como objetivo el liberar recuerdos suprimidos, y esto puede llevar al paciente a la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Es la liberación y eliminación de recuerdos que alteran a la mente o el sistema nervioso. El objetivo de la psicoanálisis es que lleva a la conciencia lo que existe en nivel consciente e inconsciente. ¿Quién fue el fundador de la teoría del psicoanálisis o teoría psicoanalítica? Fue el neurólogo Sigmund Freud, quien nació en Austria el 6 de mayo de 1856. Fue conocido como el padre y fundador del psicoanálisis. Se formó para convertirse en neurólogo y se graduó de médico en el año 1881. Luego de su graduación, realizó prácticas privadas en donde comenzó a tratar a pacientes con trastornos psicológicos. Sigmund comparaba el cerebro humano con los demás vertebrados y fue el que desarrolló el método catártico. Pero su investigación se basa más o se enfoca en la asociación libre, mecanismo de defensa, etapa psicosexual y interpretación de los sueños, entre otros. Fue un pionero en proponer el uso terapéutico en la cocaína. En su vida tuvo un matrimonio y se casó con Martha Bernays, quien con ella abrió una clínica privada y se especializaba en trastornos nerviosos. Con ella tuvo una hija llamada Anna, quien siguió sus propios pasos en la psicología. Pero su teoría se basaba más en la psicología infantil. Y finalmente, Sigmund Freud muere el 26 de septiembre del año 1939 a los 83 años de edad. Freud también trabajaba el método de asociación libre, y esta consistía en que el paciente se acostaba en el diván de su consultorio y dejaba que sus pensamientos fluyeran por más irrelevantes, así sean tontos, penosos o que fuera lo que estaba pensando. Freud no los interrumpía. Freud llegó a la conclusión de que las ideas patógenas no eran olvidadas, sino reprimidas. Es decir, la mente se encargaba de olvidar todos aquellos recuerdos dolorosos, perturbadores y traumantes. Y en conclusión, la mente bloquea todo aquel recuerdo que nos cause dolor como método de protección. Es el aparato psíquico. Es una de las investigaciones que realizó Sigmund Freud, en donde estudió las transformaciones de efectos placenteros y no placenteros, es decir, de lo que nos gusta y no nos gusta hacer. El aparato psíquico se divide en dos tópicas, y tópica en el griego significa topo, que vendría siendo lugar. En la tópica 1 existen tres sistemas, y los cuales son sistema consciente, sistema preconsciente y el sistema inconsciente. El sistema consciente es todo aquello que percibimos en nuestro alrededor, ya sea por fuera, que sería lo que vemos, lo que oímos y lo que hacemos, o así que fuera por dentro, lo que sentimos, los recuerdos y lo que deseamos. El sistema preconsciente es
está situado entre el sistema consciente e inconsciente. Y es todos aquellos recuerdos que con un cierto tiempo no quieren llegar a la conciencia. Es decir, cuando se nos olvida un nombre y luego de estar en pensamiento en la mente, ese nombre llega. El sistema inconsciente son todos aquellos recuerdos reprimidos que no quieren llegar a la conciencia, recuerdos dolorosos o traumáticos. Tópica 2. La tópica 2 se divide en 3 partes: el yo, el ello y el superyo. El yo está gobernado por la razón y sentido común. Es el principio de la realidad y moral. El ello es el principio que nos impulsa al placer, instinto y sentimientos. Es decir, de que cuando yo quiero algo en ese momento o no. El super yo es lo que me dice que está bien o está mal y está guiado por mandatos, inhibiciones, culpa, ética y moral. Con esto, Sigmund Freud cierra lo que es la investigación del aparato psíquico. Para continuar con el contenido que anteriormente mi compañera explicaba, según investigaciones anteriores, Sigmund Freud decía que la mente se divide en 3 sistemas. Estos sistemas están en un constante conflicto, ya que cada uno de ellos actúa de manera independiente. Para esto, en la teoría de la psicoanálisis existe lo que se llama mecanismo de defensa. Este se divide en 6 mecanismos. Como primer mecanismo tenemos la regresión, que es cuando el ego empuja los pensamientos perturbadores hacia la conciencia del individuo. Como segundo mecanismo tenemos la negación, que es cuando el ego bloquea aquellas experiencias perturbadoras para el individuo, es decir, que no cree ni acepta la realidad que está viviendo en ese momento. El tercer mecanismo es la proyección, que es cuando el ego intenta resolver los sentimientos hacia otra persona, es decir, que busca la solución al problema. Como cuarto mecanismo tenemos el desplazamiento, que es cuando el individuo satisface el impulso sobre un objeto o sobre una persona, es decir, que libera su frustración. Este desplazamiento se dice que son comportamientos inaceptables. Como quinto mecanismo tenemos la regresión, que es cuando el individuo en sus sentimientos reprimidos o recuerdos reprimidos recuerda al desarrollo o a la raíz o base del problema, para así enfrentar el estrés y el conflicto. Como sexto mecanismo tenemos la sublimación. Este a su vez es muy parecido al desplazamiento, ya que el individuo y el ego intentan satisfacer sus necesidades sobre un impulso, ya sea un objeto a una persona, pero esta vez sí es una sublimación o una satisfacción aceptable, como por ejemplo cuando decide canalizar su energía en un deporte o en el trabajo. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud afirma que mediante el desarrollo nosotros experimentamos 5 fases críticas. Estas a su vez están llevadas por el sistema límbico o por las zonas erógenas de nuestro cuerpo. Cualquier alteración o trauma del pasado de estas etapas nos puede repercutir en un futuro, ya sea causando algún tipo de neurosis, de trauma, de trastornos, de adicción o de algún descontrol en nuestras personalidades. Estas etapas o fases se dividen en la etapa oral, anal, fálica, latente y genital. Como primera etapa tenemos la etapa oral, que va de 0 a 1 año. Esta etapa es la de succión
y es cuando el bebé se amamanta de su mamá o come del seno de su mamá. Cuando este proceso es un proceso normal en el desarrollo, es decir, que el bebé está alimentándose como debe, se vuelve en un futuro un adulto independiente y capaz de lograr su objetivo. Mientras que si este proceso se ve afectado o traumado en el desarrollo del niño, en un futuro se puede volver una persona que más que mucho chicle o que esté en constantes ganas de comer, que se vuelve un adulto independiente y puede provocar unas adicciones futuras. Segunda fase, etapa anal de 1 a 3 años. En esta oportunidad el niño siente la satisfacción a través del control de la vejiga y la eliminación de sus heces. El proceso normal o cuando sus padres apoyan y educan al niño al proceso de evacuación, los hacen en un futuro un adulto más seguro de sí mismo y se lleva bien con la autoridad. Si hay algún trauma en el proceso normal de este desarrollo, puede involucrar a que en un futuro el adulto sea tacaño, desordenado, tenga problemas con la autoridad o se deje llevar mucho por la autoridad. Tercera fase, etapa fálica. Esta se comprende de los 3 a 6 años y es cuando los niños van experimentando o conociendo sus zonas erógenas a través del líbido. Estas zonas o sus partes íntimas, que serían en el niño el pene y en la niña la vagina. En esta etapa el niño siente más amor y celos de su padre con la mamá, ya que lo ve un hombre superior. Sin embargo, la niña, a diferencia del niño, siente celos del pene, ya que lo ve superior a ella. Cuando es una familia normal o un niño con un desarrollo normal en esta etapa, con un padre presente, a futuro se convierte en un adulto responsable, más carismático y quiere ambos géneros por igual, respeta ambos géneros, hombre y mujer. Cuando en el desarrollo son padres ausentes, ya sea en el niño se convierte en un hombre maltratador que no respeta la feminidad, no respeta a las mujeres y las maltrata. En el caso de las niñas, tienden en un futuro a ser adultas que son dependientes de los hombres y que aceptan estos maltratos. Cuarta fase, etapa latente. Esta se comprende de los 7 a 13 años. Esta etapa es peculiar ya que en esta no existe un conflicto real aparente. Es decir, el niño en este proceso tiene muy poca curiosidad sexual y ya sea que el niño se interese en deportes, lectura, en hacer muchos amigos, se va a tener un beneficio hasta la próxima etapa. Quinta y última fase, la etapa genital. Esta se comprende desde la pubertad hasta la muerte. Esto quiere decir que cuando llegamos al desarrollo de la pubertad empezamos a experimentar lo que se llama el interés sexual hacia otras personas. En esta etapa se comprende lo que anteriormente se indicó de el yo, el super yo y el ello, ya que en un futuro el niño se puede volver un adulto, si fue un desarrollo normal, un adulto independiente, seguro de sí mismo, responsable, colaborador y con una buena vida sexual, es decir, un desarrollo normal para el individuo. Si tenemos donde se ve el ego o el ello,
se ve más alterado que el super yo, entonces nos convierte en una persona autoritaria que tiene un desnivel en cuanto a la interacción con otras personas, no considera a la autoridad, y en cuanto si tenemos el super yo por encima del ello, él nos va a indicar que la persona es una persona más sumisa, que siempre va a hacer lo que le diga la autoridad y no va a tener una vida sexual amena. Otra de las investigaciones más importantes y conocidas de Sigmund Freud fue la de la interpretación de los sueños, que lo llevó a publicar su libro Interpretación de los sueños en el año 1900. Esto, según esta investigación, para Freud, los sueños eran el significado de algo más grande. Y se dividen en dos: en el sueño real, que es lo que la persona sueña, y el significado verdadero u oculto. Es decir, ya el análisis de este sueño lo que nos traduce a que la persona sueña sus deseos más prohibidos, lo que para ella es tabú, en una manera no amenazante. A su vez, el proceso para este análisis es la condensación, que Frickman lo tomó como la unión de dos o más ideas dentro de lo que es el sueño. El desplazamiento, que es transformar un objeto o persona a algo u otra persona, y finalizó con la elaboración secundaria, que lo llevó a convertir lo que no es lógico a la lógica. Pros y contras, o ventajas y desventajas. Las ventajas: tienen total libertad en las sesiones, aumenta el autoconocimiento, los resultados del psicoanálisis son duraderos, el paciente es el que decide el ritmo de la sesión y se forma una relación entre paciente y psicoanalista. Las desventajas: lo que para uno es fácil, para el otro no. Es decir, que para algunos pacientes se dejan fluir, mientras que otros no. No está demostrado científicamente esta teoría, lo que significa que para unos no es confiable. Y por último, se forma una relación jerarquizada entre paciente y psicoanalista. Muchas gracias por su atención.